de quinto año de secundaria. En la clase anterior yo agarré y les dejé algunas preguntitas, ¿sí? Sobre, expliqué el primer plan quinquenal, etcétera, etcétera. Después llegamos a Estados Unidos y el Net Deal. Vamos a ocuparnos haciendo un pequeño viaje a Estados Unidos. Y vamos a ver ahí el Net Deal. ¿Qué significa Net Deal? Nuevo trato. Porque Estados Unidos estaba en una situación bastante difícil. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis, la caída de la bolsa de valores en Nueva York? ¿Se acuerdan ustedes? Una crisis, pero que agarró y tuvo que cambiar hasta el sistema económico del gobierno norteamericano. El título de Estados Unidos y el Net Deal se escribe Net, N-E-W, Deal, D-E-A-L. Ubiquémonos en 1933, mis amigos de quinto año de educación secundaria. 1933. Lo tenemos en la presidencia norteamericana a Franklin D. Roosevelt. Ya está en el gobierno Roosevelt. Promovió Roosevelt la intervención del Estado en la economía, es decir, que el Estado maneje la economía norteamericana. Estamos en crisis, estamos hasta las caiguas, crisis económica. Entonces, el Estado tiene que agarrar y manejar la economía en este país. Y si es que maneja el Estado, ya no es ya un liberalismo económico, ya no, pues, será pues un socialismo económico o un comunismo económico, como en Rusia, el Estado administra la economía. Fíjense lo que sucedió en la economía sobre la base de una redistribución de ¿qué? Dijo Roosevelt, vamos a redistribuir, o sea, volver a distribuir la economía. Los ingresos. Vamos a redistribuir la promoción del empleo y vamos a redistribuir el estímulo al consumo. Vamos a estimular a través de un repaso, como se dice, vamos a estimular el consumo. Para eso implementó un conjunto de medidas económicas llamado el Net Deal. Este era el asunto. O, entre paréntesis, llamado también el nuevo trato, el nuevo trabajo, el nuevo sistema que vamos a aplicar para salir de la crisis. ¿Y cómo es esto? ¿Dirás tú? ¿Dirás tú? ¿Dirá usted, señor padre de familia que me está escuchando? La devaluación del dólar, el nuevo trato. Vamos a ver sobre la devaluación del dólar, prohibición del atesoramiento y exportación del oro. Está prohibido el atesoramiento. Vamos a devaluar el dólar. Está prohibido el atesoramiento y exportación del oro de nuestro país. Está prohibido exportar. Primer punto. En segundo lugar, vamos a recuperar el sector agrícola. Trabajo en el campo. Vamos a
recuperar. Ese es el nuevo trato. Limitando, ¿qué cosa? La producción. ¿Para qué diablo vamos a producir tanto si no va a tener demanda en el mercado? Entonces vamos a limitar la producción. Vamos a subvencionar a las exportaciones. Lo que se está exportando, vamos a subvencionarlos, subir el precio de las exportaciones, pues, señoras y señores. Y vamos a reglamentar los precios de esos productos. Es otra de las formas en el nuevo trato para salir de esta crisis económica, según Roosevelt, presidente norteamericano. Otro, la reactivación industrial, la fijación del salario mínimo, reducción de la semana laboral y el alza de precios de los productos. La política de obras públicas. Obras públicas, cuando hablo de obras públicas, mis queridos alumnos y alumnas de quinto de secundaria, me recuerdo mucho de Luis Bedoya Reyes, que el mes pasado cumplió 100 años de edad, cuando empezó a destruir las líneas rieles del tranvía de Chorrillos hasta la Plaza San Martín. ¿Para qué y por qué? Para mandar construir, pues, el famoso zanjón del Paseo de la República. Cualquier cantidad de chamba, cualquier cantidad de trabajo. Por eso, cuando hablo yo sobre estas cositas, mucho me invita a pensar las grandes obras que se realizaron en el Perú. Otro, por ejemplo, en el Parque Universitario, por el año 1958-60, ¿acaso no se mandó construir un edificio de 20 pisos que se utilizó después como el Ministerio de Educación? Por primera vez, los que pasábamos por la avenida Bancay, los que estábamos en el Parque Universitario, mirábamos a ese edificio de 20 pisos y nos quedábamos medio idiotizados. Oh, mira ese edificio de 20 pisos. Obras públicas para dar chamba, para dar trabajo. Ojalá ahora, después de esta situación que estamos viviendo, las autoridades se dediquen a mandar construir carreteras, vías de comunicación, hospitales, puestos de la Policía Nacional, colegios, para dar chamba, pues, a los trabajadores, a los que han quedado ahorita sin trabajo y están migrando, ¿a dónde? A sus regiones. Esto es una lástima. Esto me hace recordar a la Segunda Guerra Mundial. Por Dios, me hace recordar a la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver más adelante. El establecimiento de leyes que otorgaba el gobierno, el control al gobierno. ¿El control qué cosa? El Estado, el gobierno va a controlar la bolsa de valores. Y ya sabemos nosotros en qué consiste la bolsa de valores. Eso lo escuchamos siempre o casi siempre. Nosotros tenemos nuestra bolsa de valores. Los países tienen su bolsa de valores. ¿Y qué vienen a hacer la bolsa de valores? Espérame, busquen. Que el Estado controle el funcionamiento y la administración de los bancos estatales y o particulares. Y que el Estado controle a las famosas aseguradoras. Miren cómo el Estado tiene fuerza cuando se cambia el sistema económico para recuperar, pues, nuestra situación económica, porque estaba en crisis allá en Estados Unidos.
mi amigo Roosevelt, inauguró más tarde el estado de bienestar. Estado de bienestar, o sea, su política económica que él había implementado en forma gradual y lenta iba recuperándose la situación económica en Estados Unidos. Por eso ya se habla de un estado de bienestar en donde primaba la libertad sindical. O 1886, 8 horas. La libertad sindical, que se crean, que se organicen y que se funden sindicatos de trabajadores. El estado de bienestar, como el derecho de huelga. Las asociaciones, los sindicatos, tienen todo el derecho a la huelga. Y la seguridad social. Ahí están esos 3 puntos. Cuando ya se va recuperando la situación económica en Estados Unidos, mi amigo Roosevelt lo que hizo, bienestar, estado de bienestar. Punto aparte. Nos vamos a Europa, ¿sí? Para hablar sobre la crisis económica y extremismo político en Europa. Crisis económica, ay Dios mío, y extremismo político en Europa. Causaron la pérdida de confianza de la población los demócratas y partidos tradicionales en Europa. Estamos hablando pues aquí de Inglaterra, estamos hablando pues aquí de Francia, estamos hablando pues aquí de España, estamos hablando aquí pues de Alemania, que fueron los responsables de esta crisis, o sea, los partidos políticos tradicionales, responsables de esta crisis. Así como nosotros tenemos en el Perú partidos políticos responsables de que no existe, digamos, una gran atención en el sector educación ni en el sector salud. Los partidos tradicionales, los políticos de ayer. Ahí está la consecuencia. Y los partidos extremistas y fascistas ganaron apoyo, ganaron fuerza. O sea, se aprovecharon. Por acá se debilitaron los partidos tradicionales europeos y por acá se aprovecharon los partidos extremistas. El fascismo, el comunismo, el nacionalismo, qué sé yo. Las clases sociales reaccionaron ante esta situación. Los obreros y los campesinos apoyaron a los partidos comunistas. Más claro, a los rojos. ¿Sí? Iban ganando fuerza, pues. El nazismo, el fascismo, el comunismo. La clase media y la burguesía apoyaron a los partidos de extrema derecha, o sea, la clase media, hacia arriba, apoyaron a los partidos políticos de extrema derecha, no de derecha nada más simplemente, sino de extrema derecha. Es un partido político fuerte, pero de derecha. Entonces aquí tenemos los de izquierda y los de derecha. También se desarrollaron partidos de tipo fascista, nazista, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania. ¿Cómo no lo van a saber ustedes? Eso ya lo hemos estudiado ya en tercero, cuarto, algo tienen referencia a ustedes. Y no me van a decir que no. Las democracias proteccionistas, ante toda esta situación, ante esta crítica, aparecen los países, las democracias proteccionistas que se dio en Gran Bretaña y en Francia. Países que
contrarrestaron el avance de las ideologías totalitarias. El totalitarismo no. Las democracias europeas establecieron políticas económicas proteccionistas. Vamos a proteger a los países que están en crisis, en situación difícil, permitiendo ¿qué cosa? La recuperación del campo industrial. La ciencia y la industria, la industrialización, tienen que marchar en forma paralela. ¿Para qué? Para que esa empresa vaya de menos a más en desarrollo. Alemania nazi, autarquía económica y expansionismo político. Alemania nazista, pues. El nazismo, ¿se acuerdan ustedes? El fascismo, ¿se acuerdan ustedes? El comunismo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y qué pasó con Alemania nazi? Estrategias económicas y políticas de mi amigo Hitler. El Estado asumió el manejo de la economía mediante los impuestos y préstamos. El Estado asumió el manejo de la economía mediante los impuestos y préstamos. Hay que grabar más impuestos, pues. Hay que prestarnos dinero, pues, para pagar lo que debemos. Una forma de solucionar el problema económico. Disminución del desempleo. Que ya no, pues, mucho desempleo, ya no hay que mantener ahí a la gente, pero vamos a tener que tener mucho cuidado. Si necesitamos tener 50 trabajadores, ya pues, y punto. Pero vamos a manejarlo con bastante cuidado. Eso es el aspecto económico. ¿Y qué sucedió en el aspecto político? Se dio el pangermanismo. El pangermanismo. De pangermanismo. Alemania. Las poblaciones de origen alemán, los habitantes de origen alemán, debían de unirse en un solo estado. Hermanarse en un solo estado. Y la teoría del espacio vital, bajo el lema, un pueblo, un imperio y un Führer. Entonces aquí estamos hablando del espacio vital, que yo le dije, agarrar y adueñarse de un espacio que está, digamos, en la frontera, sobre esto de que estamos creciendo demográficamente o en habitantes estamos creciendo. Es como si nosotros vamos a ir creciendo, somos 33 millones, dentro de 8 o 10 años vamos a ser 50 millones, y el presidente de la República, que es en ese entonces, me va a agarrar y va a tomar como pretexto agarrar territorio de Bolivia, tomar territorio de Ecuador, tomar territorio de Colombia. ¿Y por qué? Porque estamos creciendo habitacionalmente, número de habitantes, somos 50 millones. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Dirán esos gobernantes. ¿Sí? A eso se llama el principio del espacio vital. ¿Me están entendiendo? Así, Alemania anexó con el principio del espacio vital. Alemania se adueñó, anexó, invadió parte de Austria y el sureste de Checoslovaquia, con su capital Praga. A eso se refiere el principio del espacio vital. Les dejo 2 preguntitas. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Qué estrategias utilizó Alemania nazi para superar la crisis económica? Ya lo he explicado. Está bien claro. Hay que explicarlo. Y 2, en
Estados Unidos se implementó un conjunto de medidas económicas llamado el New Deal, o Nuevo Trato. ¿Cómo se desarrolló y cuál fue el resultado de este nuevo trato? Ya tenemos el link en el cuadro. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos a ¿dónde? A la Segunda Guerra Mundial. Por eso les dije al inicio, vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, algo de 1939, mi querido amigo, mi querida amiga, alumno, alumna, a 1945. Y esto me trae a la mente de Manuel González, de mi amigo Prado Ugarteche, presidente de la República en su primer gobierno. Manuel Prado Ugarteche, mi amigo, primer gobierno, yo lo he gozado un poquito, recién estaba despertando yo, pero sí en el segundo gobierno ya lo he conocido en forma clara y precisa a mi amigo Manuel Prado Ugarteche. Factores de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. No me vayan a confundir con la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Y la Revolución Rusa. ¿Por qué se llevó a cabo la Revolución Rusa? ¿Por qué Rusia abandonó la Primera Guerra Mundial? Problemas en su país, crisis económica, crisis social, crisis política. Lo vamos a ver después. Factores de la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo revanchista en Alemania e Italia. El nazismo y el fascismo. Nacionalismo revanchista. Queremos revancha. Un factor. Segundo factor. La crisis económica de la década de 1930. Que estalló. Que reventó en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes? 1928. ¿Y por qué tenía que afectar a Europa? Porque Estados Unidos había hecho préstamos pues a esos países europeos. Y cuando entra en crisis Estados Unidos, le toca la puerta. Ya, a ver, España, devuélvame el préstamo. Alemania, devuélvame el préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos países tenían que pagar. Tenían que cumplir. Dice la crisis económica de la década de 1930. La ineficiencia de la sociedad de naciones. Eso lo hemos hablado. Después de la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones. Un organismo que se creó con la finalidad de ¿qué? De mantener la paz. Y ver todo lo relacionado a la cuestión económica. Hay que mantener la paz en primer lugar a nivel de todos los países que han participado en esta guerra. Pero sus ocupantes, los que tenían cargos, me parece que eran profesionales muy deficientes, donde no tenían esa capacidad como para poder solucionar problemas de carácter económico, de carácter político, de carácter social, etcétera, etcétera, etcétera. La carrera armamentista de Alemania e Italia. Alemania se presta plata para agarrar y ver sobre la reconstrucción de su país. Sin embargo, una parte de ese dinero lo invertía ¿en qué? En la compra de armamentos. O sea, Alemania ya estaba pensando conjuntamente con Italia una segunda guerra mundial. Claro. Luego vamos a ver la política de apaciguamiento de Gran Bretaña.
la política de apaciguamiento de Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña arriba y Francia arribita de España. ¿Qué hicieron estos dos países? Vamos a apaciguar. Oye, Alemania, no friegues. Oye, Italia, no friegues. Pero ellos apaciguar porque no querían que se dé una segunda guerra mundial. Fue por eso. Por eso dice aquí, la política de apaciguamiento de Gran Bretaña y Francia para evitar una nueva guerra. Ahí está. Luego, el surgimiento de Alemania como potencia económica y militar. ¿Ya ve? O sea, el dinero que le habían prestado, una parte para la adquisición de armamentos y la otra parte para solucionar su problema económico. El incumplimiento del Tratado de Versalles por parte de Alemania. ¿Qué pasó con el Tratado de Versalles? En ninguno de los puntos del Tratado de Versalles favorecía a Alemania. Por eso la comunidad, la sociedad alemana estaba preocupado y no estaba de acuerdo con lo que el gobierno había firmado ese Tratado de Versalles. Era más bien una situación de abuso. ¿Cómo es posible el incumplimiento del Tratado de Versalles por Alemania? Claro, no cumplió Alemania con el pago de 37 millones de marcos de oro como indemnización por la cuestión de los conflictos bélicos que había tenido Alemania. Así como nosotros tuvimos que pagar a España para que España nos diga, sí, ahora sí reconocemos la independencia del Perú. ¿Sí? 1821. Entonces España no pagó. Entonces no cumplió. Eso fue uno de los factores, una de las causas para la Segunda Guerra Mundial. Por la rivalidad ideológica, enfrentamientos ideológicos entre el nazismo, Alemania, entre el fascismo, Italia, entre el comunismo, la Unión Soviética, y democracias occidentales, Estados Unidos. Democracias occidental, arriba, Estados Unidos. Había enfrentamientos ideológicos. Por las alianzas, países del eje, por las alianzas, otro de los factores para la Segunda Guerra Mundial, hay una alianza del eje, países del eje, Italia, más Alemania, más Japón, Japón, la bomba atómica. Y potencias aliadas. ¿Y cuáles fueron esas potencias aliadas? Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Equipo A y equipo B fueron los que a las finales se enfrentaron. Y ya sabemos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. También en esta época se consiguen, pues, financian, pues, nuevos armamentos, como la aviación militar, como los tanques y vehículos blindados para la Segunda Guerra Mundial, como los submarinos, buques y portaaviones. Hay que adquirirlos, hay que comprarlos. Como los aviones de reacción, cohetes y bomba atómica. Japón. Todo eso se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, que trajo como consecuencia miles y millones de muertos.
miles y millones de desocupados, pobreza extrema a nivel universal. Etapas de la guerra. La Segunda Guerra Mundial pasó por 3 etapas. La primera etapa, la ofensiva alemana. Alemania, siempre con su espacio vital, pues. La invasión a Rusia, o invasión a Rusia. Y la guerra entre Japón y Estados Unidos. La guerra entre Japón y Estados Unidos. Fíjense ustedes. De todo esto tenía que venir la paz. Y para eso se aperturó una conferencia llamada la Conferencia de Yalta. En esta Conferencia de Yalta, Yalta con Y, se reunieron mis amigos. Roosevelt, number 1. Stalin, number 2. Y Churchill, number 3. En 1945. Se reunieron en 1945 en la Conferencia de Yalta. Y los pacíficos y duraderos entre las potencias. Vamos a tomar acuerdos pacíficos, pero que duren, pues. Ya no hay que luchar, ya no hay que pelear. Por favor, pues, señores, entre Roosevelt, Stalin y Churchill. Esos fueron los principales acuerdos. Acuerdos pacíficos y duraderos entre las potencias. Luego viene las relaciones, viene más tarde las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. ¿Se acuerdan ustedes? Se hicieron difíciles las relaciones políticas, sociales y económicas entre Estados Unidos y Rusia. Esto dio lugar a la famosa Guerra Fría. ¿Y qué fue la Guerra Fría? El enfrentamiento ideológico, el enfrentamiento psicológico entre Estados Unidos y Rusia. Hasta que después, algún día tenía que darse una solución. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial? Modificación del mapa del globo terráqueo. Hay que modificar, hay que hacer algunos reajustes. Hundimiento del fascismo y del nazismo. El fascismo en Italia y el nazismo en Alemania fueron hundiéndose, fueron fracasando, fueron de más a menos en lo político, en lo social y económico. Otra consecuencia, aparición de estados socialistas. Claro, aparecen los estados socialistas, los comunistas. Aparecen, por ejemplo, en Albania. Aparece, por ejemplo, en Bulgaria. Aparece, por ejemplo, en Polonia. Aparece, por ejemplo, en Checoslovaquia. Aparece el socialismo en China. Aparece el socialismo, ¿dónde? En Corea, sobre todo en Corea del Norte. Y aparece el socialismo en Vietnam. Fíjense ustedes, esa consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Desastres de carácter material. Las vías, las carreteras, los caminos, las avenidas, los edificios, las viviendas, todo se vinieron abajo. Todo se vino abajo. Y material humano, más de 10 millones de habitantes muertos. Otros resultaron mal de salud
y otros en la pobreza extrema. Innovación bélica y médica para curar a los enfermos, para curar a los accidentados. ¿Qué es lo que tenían que hacer los médicos? ¿Qué es lo que tenían que hacer los médicos? ¿Qué tienen que hacer hoy los médicos a nivel nacional y a nivel universal para combatir este virus? De repente, en ese campo trae algo de ventaja, porque va a haber una revolución dentro del campo de la medicina para agarrar y tener que derrotar a este virus. Igual después de la Segunda Guerra Mundial, innovación médica y bélica. Aparecen pues esos aparatos para la radiografía, etcétera, etcétera, etcétera. Nace un nuevo organismo de carácter internacional que se denominó la Organización de las Naciones Unidas. Su carta de fundación se aprobó en la Conferencia de San Francisco en 1945, en reemplazo de la Sociedad de Naciones. Aparece entonces la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Funciones de la Organización de las Naciones Unidas: asegurar la paz y el equilibrio entre los pueblos, que exista una especie de equidad, de equilibrio desde el punto de vista político, social y económico, cultural, científico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, mis queridos alumnos, mis queridos jóvenes, ya ustedes van a ser postulantes a la universidad y para eso tienen que prepararse hoy. Y para eso nosotros los profesores los estamos alimentando y realimentando. Actividades, unas 4 o 5 preguntitas fáciles. Primera pregunta: ¿cuántas guerras mundiales se desarrollaron en la Tierra? ¿Cuántas guerras mundiales se desarrollaron en la Tierra? Eso es fácil, ¿no? Pues, y hablar. Ay, profesor, qué pregunta tan fácil. 2. ¿Los mismos países de la Primera Guerra participaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Los mismos países fueron los que participaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Los que participaron en la Primera Guerra fueron los mismos países que participaron en la Segunda Guerra Mundial? 3. ¿Por qué incumplió con lo establecido en el Tratado de Versalles? ¿Por qué incumplió con lo establecido en el Tratado de Versalles? ¿Quién? Alemania. 4. ¿Quiénes integraban las potencias del eje y las potencias aliadas? O sea, las alianzas. ¿Qué países integraban? ¿Quiénes formaban parte de las potencias del eje y qué países formaban parte de las potencias aliadas? Y pregunta 5. ¿En qué consistió el principio del espacio vital? Cuando hablo de espacio vital se me viene a la mente Alemania. Ay, Dios mío. Desarrollo. Suerte, mis queridos amigos. Chao.